estén bien. En este video lo que les quería presentar era una introducción a la teoría de grafos, correspondiente a la primera clase de la semana 10 de curso. Vamos a ver varias definiciones, repasar algunos conceptos. Con el material que vamos a exponer acá, en este video van a poder hacer tranquilamente el práctico de esta semana, ese práctico 9. Antes de ir directo a las definiciones, a comenzar la clase en sí, me gustaría mostrar una motivación de la teoría de grafos para aquellos que están por la primera vez, pero si quieren, si ya tienen una noción de algo de teoría de grafos, pueden saltearse esta parte y ir directo a la clase. Bueno, para empezar quería contarles sobre el famoso problema de los puentes de Königsberg. Königsberg es una ciudad de la antigua Prusia, actualmente es Stalingrado. Y se cuenta que los habitantes de esa ciudad esta ciudad tenía dos islas que estaban unidas a través de la primera isla por dos puentes a la derecha y a la izquierda, y la primera islita a la derecha y a la izquierda a través de un puente. Las personas y las islas entre sí también están unidas por un puente, y las personas querían atravesar todos los puentes pasando una vez sola por ellos y sin repetir, y nadie lo conseguía. El desafío era ver quién conseguía lograrlo primero. Después de mucho tiempo intentándolo, nadie lo conseguía, y ahí fue donde apareció Euler en 1739, perdón, donde desarrolló una técnica matemática, un área de la matemática nueva llamada la teoría de grafos, que permitió, por ejemplo, resolver este problema, ¿no? La idea es la siguiente: vamos a ver bien después qué es un grafo, pero un grafo consiste básicamente de dos elementos, de vértices y arista conectando los vértices. Entonces le podemos asociar un vértice a cada una de las cuatro regiones que tenemos aquí. Tenemos las dos islas, la región de la derecha y la región de la izquierda, y por cada puente vamos a colocar una arista conectando dos vértices. En este caso el dibujito nos queda algo así. Tenemos un puente que conecta las dos islas, y la isla chiquita está conectada a la ciudad por dos puentes también. Entonces lo que estamos buscando aquí es una forma de recorrer el grafo, este grafo, pasando una única vez por cada arista y sin repetir. Bueno, Leonardo Euler fue el primero en dar una condición necesaria suficiente, que eso lo vamos a ver después en el curso, que tiene que ver con los grados de los vértices, cuántas aristas entran en cada vértice. Y tenemos una condición, no es difícil de probar, necesaria y suficiente para saber cuándo un grafo, no solo este grafo, sino cualquier otro grafo, admite lo que se llama recorrido euleriano: pasar por todas las aristas una única vez sin repetir. Relacionado con este problema, pero un poco más difícil, es el problema de los ciclos hamiltonianos. En 1859, el matemático irlandés Hamilton creó un juego que consistía en un dodecaedro, donde los vértices del dodecaedro representaban ciudades importantes, y el jueguito consistía en ver si podían pasar una vez, hacer un paseo por las ciudades, pasando de una ciudad a una adyacente, pasando por todas las ciudades sin repetir. Salvo la ciudad de partida, tiene que ser igual a la ciudad de llegada, digamos. Entonces, esta acá es una representación del dodecaedro, una representación plana, donde acá están todas las adyacencias. Sería como achatar, digamos, el dodecaedro. Y lo que buscamos en este grafo es un paseo recorriendo cada uno de los vértices, pasando una vez por cada uno y sin repetir. Vamos a ver algunas condiciones necesarias, digamos, para que eso exista. Este problema tiene solución para el dodecaedro, digamos. Y para cualquier grafo vamos a ver en el curso algunas condiciones necesarias o suficientes, digamos, para garantizar la existencia de tal ciclo hamiltoniano. Después, algunos de ustedes capaz que ya ha oído hablar del problema de las casitas. Uno tiene, por ejemplo, tres casitas y tiene tres suministros, por ejemplo, luz, agua y teléfono, vamos a poner. Y tenemos que conectar. Imagínense que la ciudad es plana, o sea que no podemos usar la tercera dimensión, digamos, para que no se corten los cablecitos que unen la luz, el agua y el teléfono a cada una de las casitas. Y el objetivo acá es dibujar
conectar, digamos, la luz, el agua y el teléfono a las tres casitas sin que los caminitos se corten. Después de intentarlo mucho se van a dar cuenta que esto es imposible y también si uno permitiera que las aristas se cortaran, lo que estamos intentando hacer es este grafo, una representación plana de este grafo que se llama K33, el grafo bipartito completo con 9 vértices. Y lo que queremos hacer es una representación plana de este acá. En este caso es imposible. Vamos a ver entonces en el curso condiciones necesarias y suficientes para que, dado un grafo, ver si es posible o no dibujarlo en el plano sin que las aristas se corten, digamos. Ese es otro tema que vamos a ver en el curso de planitud. El tercero tiene que ver con coloreo de grafos. Capaz que algunos de ustedes ya conocen, hay un problema famoso en matemática que se llama el teorema de los 4 colores, que dice que cualquier mapa plano que ustedes tengan, siempre es posible colorear las regiones del mapa usando como máximo 4 colores, tales que 2 regiones adyacentes tengan diferente color. Acá tengo un dibujito de un posible mapa, estas son las ciudades, digamos, y también a este mapa se le puede asociar un grafo, donde los vértices representan cada una de las ciudades y conectamos 2 ciudades si son adyacentes. ¿Sí? Entonces lo que estamos queriendo hacer es una coloración de los vértices de forma que vértices adyacentes tengan diferente color. En este caso, traducido, digamos, en lenguaje de grafo, lo que dice el tema de los 4 colores es que todo grafo plano puede ser, admite una coloración que se llama coloración propia, una coloración con esas propiedades, vértices adyacentes tienen diferente color, usando a lo sumo 4 colores. Nosotros vamos a trabajar en el curso no solo con grafos planos en este contexto, sino con grafos, cualquier tipo de grafos, inclusive que no sean planos. Vamos a ver estudiar cuál es el mínimo número de colores que se precisa para tener una coloración propia. Dado n, saber cuántas coloraciones tenemos con n colores. Eso va a dar un polinomio en n que se va a llamar el polinomio cromático, que va a tener ciertas propiedades y que van a ser estudiadas en el curso, digamos. Un poquito de estos son los tipos de problemas que vamos a tratar en el curso de teoría de grafos. Y bueno, esta es la parte, acá se termina la parte de introducción, de motivación. Vamos a comenzar entonces con las primeras definiciones. Bueno, esta primera definición es la definición de multigrafos. En realidad, generalmente en el curso no vamos a trabajar con multigrafos, pero después aparecen cuando veamos la parte de recorrido euleriano, circuitos eulerianos. Así que conviene verla ahora, pero esta definición no la vamos a necesitar realmente, por ejemplo, para el pártico 9, que es el de ahora. Un multigrafo, ¿qué es un multigrafo? Siempre vamos a trabajar en el contexto de grafos y multigrafos no dirigidos. ¿Está? Dirigidos es cuando tenemos una dirección de una arista, la arista va de A hacia B, nuestras aristas no van a tener dirección, digamos. ¿Está? Un multigrafo no dirigido, digamos, es una tripleta G que está compuesta de 2 conjuntos y una función, donde el conjunto B es un conjunto finito que llamamos conjunto de vértices, a sus elementos llamamos vértices. E es otro conjunto finito, que es el conjunto de aristas, donde las aristas son conjuntos de esta forma, compuestos por 2 elementos, o BW, donde B y W son vértices. B podría ser igual a W en ese caso. En el caso cuando B es igual a W, la arista se llama loop o lazo. Loop o lazo. Y después tenemos una función de multiplicidades que a cada arista nos da un número entero positivo que nos indica cuántas veces esa arista aparece en el grafo. Vamos a ver un ejemplo concreto para ver. Acá tenemos un grafo que está compuesto por, aquí sería 4, 5. Está compuesto de 5 vértices, numerados del 1 al 5. Después tenemos, del 1 al 2 tenemos 2 aristas. En el 2 tenemos un pequeño loop, no sé si da para ver acá. Vamos a hacer un poquito más grande, capaz. Aquí tenemos un loop en el 2. Después el 2 está conectado al 3 y el 4 está conectado al 5. Entonces en este caso el grafo G
está compuesto de un conjunto de vértices, aristas y la función de multiplicidades que vienen dada por... Los vértices son los números del 1 al 5, son estos vértices. Las aristas, el conjunto de aristas es 1, 2, porque el 1 está conectado con 2. En este momento no me importa cuántas veces aparece la arista. Solamente del 1 podemos llegar al 2 con una arista, sí. Entonces, el 1, 2 está en el conjunto de aristas. El 2, 2, si ustedes quieren podemos colocar simplemente así para simplificar, o 2, 2, lo que les guste más. Como es un conjunto, no importa la cantidad de veces que aparece el elemento, ¿recuerdan? Y no importa el orden de los elementos. La arista BW, la arista 1, 2 es lo mismo que la arista 2, 1. ¿Sí? Estamos en el contexto no dirigido. Cuando trabajamos con grafos, multigrafos dirigidos, en lugar de colocar conjunto, lo que colocamos es un par ordenado, y ahí sí sabemos que la arista tiene una dirección, de B hacia W. Pero por ahora solo vamos a trabajar en el contexto no dirigido. Después tenemos el 2 está con el 2 está conectado con el 3 a través de una arista, y el 4 está conectado con el 5 a través de una arista. O sea que ese sería mi conjunto de aristas. El 1, 2, el 2, 2, 2, 3 y 4, 5. Que son estas aristas del grafo, que son 4. 1, 3, 4. En realidad tenemos 5 aristas, ¿no? Porque la 1, 2 tiene multiplicidad 2, pero esto se ve ahora. La función de multiplicidades, que a cada arista le otorga un entero positivo, está definida como la multiplicidad de la arista 1, 2, es 2, porque aparece 2 veces. Vamos a correr el muñequito. Y la multiplicidad de cualquier otra arista es 1. Para para toda arista que no sea la arista 1, 2. Y esa entonces sería la función de multiplicidad. La multiplicidad me indica cuántas veces aparece repetida en nuestro dibujo las aristas. En nuestro caso, en nuestro curso, generalmente vamos a trabajar con grafos que no tienen aristas múltiples. Esta es una arista múltiple cuando la multiplicidad es mayor que 1. En este caso es 2, decimos que es una arista múltiple. 1, 2 es una arista múltiple. Y esto acá es un loop o lazo, el 2, 2. En nuestro curso generalmente vamos a trabajar con grafos que no tienen aristas múltiples y no tienen lazos o loops. Y cuando pasa eso decimos que el grafo es un grafo simple. Entonces vamos a colocar aquí la definición de grafo simple. Definición: si G no posee, si un multigrafo G no posee aristas múltiples, ni loops, ni lazos, digamos, entonces decimos que G es un grafo simple. Ahora, a partir de ahora vamos a ver muchas definiciones, muchos conceptos para grafos simples, pero que la mayoría se pueden extender naturalmente al contexto de multigrafos. Digamos que lo vamos a precisar después más adelante, cuando estudiemos recorridos eulerianos. Entonces, acá la mayoría, en esta clase, digamos, lo que vamos a trabajar principalmente va a ser con conceptos relacionados a grafos simples. Entonces vamos ahora a la primera definición. Bueno, esta es la primera definición entonces, la de camino. Un camino en un grafo simple, B. Recuerdan, me olvidé mencionarles que en el caso general multigrafo necesitábamos una función que te indicaba la multiplicidad de las aristas. Ahora, como estamos trabajando con grafos sin aristas múltiples, ya sabemos que la función de multiplicidad es siempre 1 y directamente el grafo queda caracterizado por el par de vértices y aristas. Entonces, cuando estábamos trabajando con un grafo sin aristas múltiples, no hace falta colocar la función de multiplicidades, digamos, para definir el grafo. Un camino es simplemente una secuencia de vértices, B0, B1, Bk, de forma de que cada vértice y su consecutivo formen una arista del grafo. Tienen que ser vértices adyacentes, tienen que estar conectados por una arista.
decimos que dos vértices del grafo son adyacentes si el par entre ellos forma una arista, digamos, del grafo. Y dos aristas son adyacentes cuando tienen un vértice en común. Entonces, un camino es simplemente una secuencia de vértices de forma de que cada uno con el siguiente forma una arista. A veces, en lugar de denotarlo así, solemos denotarlo de esta manera, digamos, con una flechita. Nos da la idea como que estamos haciendo una caminata por el grafo. Entonces, también definimos la longitud de un camino. Un camino que tiene k más un vértices, decimos que tiene longitud k. Siempre la longitud del camino es uno menos que la cantidad de vértices. Vamos a ver acá en este ejemplo. Tenemos un grafo que tiene 6 vértices, A, B, C, D, E, F. Y acá tenemos un camino. El camino es esta secuencia de vértices. C, A, C, D, E, F. C, A, C, D, E, F. O sea, primero me muevo para acá, después para acá y para acá. Fíjese que lo que nos da la longitud es la cantidad de pasos que tenemos que dar, que damos cuando cuando hacemos la caminata, digamos. Aquí damos un paso, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso. Por eso este camino, que tiene 6 vértices, decimos que tiene longitud 5. Una cosa que me olvidé de mencionar es que en el grafo lo único que importa son las conexiones de los vértices y no la forma en que esté dibujado. Por ejemplo, si tenemos este grafo acá con 4 vértices, 1, 2, 3, 4, y vamos a suponer que el 4 está conectado con el 2 y el 3. Este grafo es el mismo grafo que este, por ejemplo. El 1 está conectado con el 2 y el 3, y el 4 está conectado con el 2 y el 3, y el 2 está conectado con el 3. Estos dos grafos son lo mismo, porque tienen los mismos vértices y tienen las mismas adyacencias. Piensen, por ejemplo, que como que las aristas son banditas elásticas que las pueden modificar, estirar, no se pueden romper. Y entonces, lo único que interesa en realidad son las adyacencias. Esto como grafos representan el mismo grafo, por más que la forma de dibujarlo sea diferente. Bueno, ahora, una cosa que me faltó decir también es que hay dos tipos de caminos, digamos. Acá, cuando un camino que el primer vértice termina en el último, el primer vértice del camino coincide con el último, y además existe, digamos, por lo menos dos vértices, vamos a decir que k es mayor o igual a 1, entonces decimos que el camino es cerrado. Y en otro caso, cuando B0 es diferente a BK y existen por lo menos dos vértices en el camino, decimos que el camino es abierto. O sea, hay dos tipos de caminos, cerrados y abiertos. En este caso, el del ejemplo, como arranca en C y el camino termina en F, sería un camino, se llama camino abierto. En un camino siempre podemos repetir vértices, podemos repetir aristas. Entonces vamos a definir distintos tipos de caminos. Ahora vamos a continuación a definir diferentes tipos de caminos según repitan o no vértices, según sean cerrados o abiertos. Vamos entonces a la siguiente definición. En esta tabla vemos 4 tipos especiales de caminos que se puede definir en un grafo sin aristas múltiples. Llamamos a un camino recorrido o circuito cuando no repite aristas. Recorrido en el caso que sea abierto y circuito en el caso que sea cerrado. Y camino simple y ciclo es cuando no repite ni aristas ni vértices, excepto en el caso que sea cerrado que puede repetir el primero y el último. Cuando es abierto decimos que es un camino simple y cuando es cerrado decimos que es un ciclo. Bueno, estas son definiciones de tipos especiales de caminos. Obviamente que hay caminos que no caen en ninguna de estas categorías, digamos, de caminos, que no verifican nada de esto. Por ejemplo, el camino trivial, que consiste en un solo vértice, sin aristas, ese no es ni abierto ni cerrado, por lo tanto no es ni recorrido, ni circuito, ni camino simple, ni ciclo. Algo que es importante que quería remarcar acá es que esta definición del cuadrito, que es análogo a la tablita que aparece en el Grimaldi, la tablita 11.1 creo que es válido solamente para el caso de grafos sin aristas múltiples. Cuando el grafo tiene aristas múltiples, acá donde dice no puede, lo que tiene que decir es que podría llegar a repetir, pero no más allá de la multiplicidad con que aparezca la arista. Por ejemplo, si tenemos un grafo con una arista triple entre dos vértices, entonces esa arista podría aparecer acá hasta 3 veces, pero no 4.
¿sí? La definición está aquí, es exclusivamente para grafos sin aristas múltiples. Es claro que en ese caso, si no tiene aristas múltiples, un ciclo, digamos, va a tener que tener por lo menos 3 aristas, y como el camino trivial no es ni abierto ni cerrado, un circuito va a tener que tener por lo menos una arista, que es la convención que dice en el libro de Grimaldi. Aquí hay implicancias obvias, digamos, todo camino simple, en particular va a ser un recorrido, y todo ciclo va a tener que ser obligatoriamente un circuito, digamos, porque es más restrictivo, ¿no? Pero los recíprocos no son verdaderos. Por ejemplo, vamos a ver un recorrido que no sea un camino simple. Si nosotros consideramos un grafo que sea, por ejemplo, una monita, y vamos a numerar los vértices con los números del 1 al 5, vamos a ver un recorrido que no sea un camino simple. O sea, que no se puede repetir arista, que no repita arista, pero que repita vértices. Y además que sea abierto. Si nos vamos del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 3 y del 3 al 2, este es un camino abierto que no repita aristas, ¿no? Vamos del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2. No estamos repitiendo aristas, pero estamos repitiendo vértices. Por lo tanto, no sería un camino simple, pero sí un recorrido. Si queremos un ciclo que no sea un circuito, lo que podemos hacer es continuar este recorrido del 3 al 2, del 2 al 5 y del 5 al 1. Fíjense que en este caso nos fuimos 1 al 2, 2 al 4, 4 al 3, 3 al 2, 2 al 5, 5 al 1. No repetimos nunca ninguna arista. Sin embargo, estamos repitiendo un vértice que no es ni el primero ni el último, digamos, el vértice 2. Entonces ya no sería un ciclo. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo explícito. En este ejercicio, que es el ejercicio 1 del práctico 9, nos pide que encontremos en un grafo determinado, el grafo de la figura 1, 1, 2. Nosotros lo vamos a hacer con el 1, 3, así el 1, 2 le queda a ustedes para practicarse. Diferentes tipos de caminos. Bueno, recordemos entonces, primeramente, recorrido y circuito se refiere a caminos que no repiten arista, y caminos simples y ciclos a caminos que no repiten ni aristas ni vértices, salvo quizás por el primero y el último. Vamos a hacerlo entonces este ejercicio, pero con la figura 1-3. Un camino que no sea un recorrido. Para que no sea recorrido, entonces debería repetir arista. Cualquier ejemplo que pongamos, por ejemplo, CKC, listo, repetimos la arista CK 2 veces. O sea que esto no sería un recorrido. La parte B, un recorrido que no sea un camino simple. Entonces no podemos repetir aristas, pero tenemos que repetir vértices. Entonces podríamos ir de C a K, de K a L, de L a M y de M a K de vuelta. Acá estamos repitiendo el vértice K, entonces ya deja de ser un camino simple y no estamos repitiendo aristas, entonces tenemos un recorrido. Un camino simple de C a F. Un camino simple de C a F. CGF, por ejemplo, sería un camino simple de C a F, ya que no estamos repitiendo vértices ni aristas. Entonces este aquí sería un camino simple de C a F. Hay otros caminos simples de CAF, sí, podemos hacer CDF o CDEF. No podemos hacer CEF porque el C y el E no están conectados por arista. No sería un camino. Un camino cerrado que no sea un circuito. Tiene que ser cerrado, pero tiene que repetir arista. Entonces, por ejemplo, una posibilidad sería de vuelta. Y de C a K, de K a C, ahí estamos repitiendo la arista, entonces es un camino cerrado porque el primer vértice igual al último, pero no estamos repitiendo, digamos, arista, entonces no es un circuito. Sin embargo, es un camino cerrado porque empieza donde termina. O, por ejemplo, KLM, KLM, esto también, K,
KLM, KLM. Estamos repitiendo aristas, entonces no sería un circuito, pero empieza donde termina. Disculpe, KLM, KLM. Y después vuelvo acá. Si no, no sería cerrado, ¿sí? En este caso es cerrado, pero estamos repitiendo aristas, entonces no sería un circuito. La parte E, un circuito que no sea un... La letra decía un circuito que no sea un camino simple, pero un circuito es cerrado, un camino simple es abierto. Entonces la respuesta sería cualquier circuito que se tomara, sería una posibilidad. Algo más interesante, si cambiamos camino simple por ciclo, vamos a buscar un circuito que no sea un ciclo en este grafo. Entonces, no podemos repetir arista, pero debemos repetir un vértice. Entonces podemos hacer tipo, siguiendo la figura del 8, C, G, H, I, J, después vuelvo a G. No puedo ir a C ahora directamente. ¿Vieron? C, G, GH, HI, J, G. Si vuelvo a C estaría repitiendo la lista y eso no queremos. O sea que tenemos que ir por la parte de abajo. G, F, D, I, volvemos a C. Entonces en este caso no estamos repitiendo arista. Y estamos repitiendo el vértice G. ¿Sí? Entonces esto acá no sería un ciclo, pero sí sería un circuito. Aquí la parte F modifiqué para que tenga sentido en este problema todos los ciclos que pasan por G. Hay muchos ciclos que pasan por G. Voy a decir simplemente cómo tenerlos, no voy a escribir la lista de todos, pero voy a decir cuántos son y cómo construirlos. Vamos a pensar los ciclos que tienen que contener, tienen que pasar por G. Vamos a considerar aquellos que empiezan en G. Entonces, ¿cuántos ciclos, sin importar, digamos, la dirección y el punto inicial, pasan por G? Tenemos este rectangulito acá, el CGFD, tenemos este cuadrilátero también grande, GCDEFG, y tenemos este acá, G, J y H. Entonces vamos a considerar esos tres y después lo que vamos a hacer es cambiar el sentido de toda la forma, cambiar el sentido y cambiar el vértice inicial. Y ahí vamos a tenerlos todos. Entonces, el primero dijimos que es G, F, D, C, G. El segundo tipo es G, F, E, D, C, G. Y el otro era G, J, I, H, G. No sé si da para verse ahí. Ahora lo que podemos hacer es cambiar las direcciones, ¿no?, del ciclo. Esos son tres ciclos que pasan por G. Ahora podemos cambiar la dirección. En vez de ir en sentido, estábamos en sentido horario, vamos a ir en sentido antihorario. G, C, D, F, G. Sería otro ciclo diferente. Son dos ciclos diferentes porque cambian el sentido, tienen sentido opuesto. Aquí tenemos el G, C, D, E, F, G. Y aquí tenemos, si cambiamos el sentido, G, H, I, J, G. Esos serían básicamente todos los ciclos que comienzan en G. Ahora, si queremos todos los ciclos que pasan por G, es simple. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar ¿cómo ves?, el punto de origen. Y después cambiar las direcciones. Entonces acá vamos a tener dos que empiezan con F, que van a tener sentidos opuestos. Dos que empiezan con D y dos que empiezan con C. Aquí lo mismo. Entonces aquí en total tendremos 8 de este tipo. Acá va a ser lo mismo. Acá vamos a tener, si cambiamos el punto de origen, vamos a tener dos que empiezan en F, dos que empiezan en E, dos que empiezan en E, dos que empiezan en D y dos que empiezan en C. Vamos a tener también 8 caminos que pasan por G. Y este acá es un ciclo de tamaño... este
Esto es un ciclo. Disculpen, aquí tenemos dos que empiezan en D, dos que empiezan en C, dos que empiezan en D. Entonces tenemos 8. Pero aquí tenemos dos que empiezan en F, dos que empiezan en G, 4, 6, 8, 10. Acá vamos a tener 10. Lo que se hace es, este acá corresponde a un, si no le vemos ni dirección ni sentido, esto corresponde a un cuadrilátero. Entonces tenemos 4 para el punto inicial y 2 para el sentido. Esto es un pentágono, entonces tenemos 5 para el punto inicial y 2 sentidos. Y este es otro cuadrilátero, o sea que tenemos 4 para el punto inicial y 2 para el sentido. Vamos a tener 8. En total, en este caso, hay 26 posibilidades, ¿no?, de ciclos que pasan por G, y para obtenerlos todos se hace de esta manera, si quisiéramos enlistarlos todos. Y todos los caminos simples que van de C a L, tenemos dos, CKL o CKML. Digamos, uno es de tamaño longitud 2 y otro es de longitud 3. Esto es una notación, fíjense, camino simple de C a L, se coloca un guioncito. Eso es diferente a colocar una flechita, que significa un camino que va de C a L y tiene una sola arista, ¿sí? Es una notación que estamos usando. Muy bien, seguimos entonces con lo próximo. Bueno, vamos a ver ahora alguna familia de grafos especiales, digamos. Primero que nada, los grafos PN. N indica la cantidad, es el grafo P sub n, es un grafo con n vértices, donde formado por los números del 1 al n, por ejemplo, donde cada número está conectado con el siguiente, digamos. Eso forma como una línea, digamos. El grafo Cn se define de forma similar, lo único que ahora, además de tener que cada uno está con el siguiente, el último está con el vértice n está con el vértice 1. ¿Sí? Este se le llama el grafo circular de tamaño n. A veces se le llama el ciclo de largo n, pero prefiero evitar ese nombre, ya que causa confusión, porque, por ejemplo, ¿cuántos ciclos de largo n tiene ese n? Bueno, primero que nada, tenemos dos direcciones posibles y tenemos n posibilidades para comenzar el ciclo, o sea que el grafo Cn tiene 2n ciclos de largo n, ¿no? Y lo mismo este acá, que a veces se le llama el camino simple de largo n, prefiero evitar ese nombre, ya que P sub n en realidad tiene dos caminos simples de largo n, no, con n vértices, uno yendo para arriba y otro yendo para abajo, digamos, en este dibujito. Los grafos Kn, un grafo es completo siempre estamos hablando ahora de grafos simples, ¿no? Si todos los vértices están unidos entre sí. Este es un dibujito, por ejemplo, de K6. Tiene 6 vértices y todos están conectados con todos. En particular, Kn, el grafo completo de n vértices, es un grafo con n vértices donde todos los vértices están conectados con todos. La cantidad de vértices de este grafo es n y la cantidad de aristas es combinaciones de n tomadas de 2. Porque es la cantidad de formas que tengo para elegir dos vértices de los n posibles. El grafo bipartito completo, un grafo es bipartito completo si es posible separar sus vértices en dos conjuntos, de forma que todos los de este conjunto de vértices están conectados con todos los de este conjunto de vértices y no hay otras conexiones. Si los conjuntos de vértices tienen tamaño n y m, entonces se le suele poner eso como su índice. El KNM es un grafo que tiene n vértices, m vértices y todo lo de este lado conectados con todo lo de este lado. La cantidad de vértices es n más m, la cantidad de aristas va a ser n por m. Y acá tenemos un grafo, no es una familia de grafos, es un grafo particular que tiene algunas propiedades especiales que lo vieron en el práctico 9, los que ya lo hicieron. Es el grafo de Petersen. Es un grafo con 10 vértices, tiene 15 aristas. Y la propiedad sorprendente es que, a pesar de que este grafo es muy esparso, porque tiene relativamente pocas aristas comparado con la cantidad de vértices, tiene diámetro 2. Lo pueden chequear ustedes. A partir de 2 pasos pueden llegar de un vértice a otro cualquiera. Y bueno, esos son algunas familias. Después otras tantas van a ir apareciendo en los prácticos. Solamente para que tengan algunas familias de grafo en la cabeza, digamos.
Y vamos entonces a continuar con las siguientes definiciones. Bueno, tenemos varias definiciones aquí. La primera es la distancia entre dos vértices en un grafo se define como la mínima longitud de un camino que conecta B con W en el grafo, si existe un tal camino, o infinito en caso de que no exista ningún camino que conecte B con W. Una observación simple aquí es que la longitud mínima de un camino que conecta B con W siempre va a ser un camino que minimiza la longitud, digamos, que conecta B con W, siempre va a tener que ser un camino simple, ¿no? Porque si conectamos B con W y acá en el medio aparece vértices repetidos, yo podría omitir esta partecita acá, que este camino cerrado, digamos, que conecta U con U, y ahí obtendría un camino de longitud más pequeña conectado con B y W. Entonces, si B y W son diferentes, siempre el camino de longitud mínima que los conecta va a ser un camino simple. Si son iguales, entonces el camino trivial es el camino de longitud cero que los conecte, la distancia entre ellos sería cero, ¿verdad? Por ejemplo, en este grafo de aquí que tiene 5 vértices, la distancia entre 1 y 4, tenemos cuántos caminos simples tenemos para... Basta chequear los caminos simples, que van de 1 a 4. Tenemos el camino simple 1, 2, 3, 4 y el camino simple 1, 5, 4. Y el más pequeño de ellos dos es el segundo, que tiene longitud 2. Entonces, la distancia entre 1 y 4 en este grafo de aquí sería 2. Algunas propiedades... y aquí el infinito. Aquí tenemos una propiedad de la distancia donde estoy asumiendo que infinito es más grande que cualquier natural, que infinito más cualquier otra cosa, más un natural, o infinito más infinito de infinito. Entonces tenemos estas tres propiedades de la distancia, ¿sí? La distancia entre dos vértices es 0, entre un vértice y sí mismo es 0, y la distancia entre dos vértices diferentes siempre es mayor que 0. La distancia entre B y W es lo mismo que la distancia de W a B. Eso porque si tenemos un camino lo podemos revertir el orden, y si tenemos un camino de B a W, revertiéndolo tenemos un camino de W a B. Y se satisface también la desigualdad triangular. Si alguna de estas distancias da infinito, automáticamente se verifica la desigualdad. En el caso que la distancia entre B y U y W sea finita, entonces significa que existe un camino de B a U y otro camino de U a W. Entonces, concatenándolo voy a tener un camino de B a W. Entonces esto acá va a ser finito. Y no solo eso, sino que concatenando el camino de longitud mínima que conecta B con U, que va a medir esto, distancia de B a U, con el camino de longitud mínima que conecta U con W, que va a medir esto, su longitud va a ser la distancia de U a W, voy a tener un camino de longitud, la suma, esta suma, que conecta B con W. Y como estoy tomando, eso es un camino particular, como estoy tomando el mínimo entre todos los caminos, se verifica esta desigualdad aquí. Después, uno define un grafo que es conexo si cualquier dos vértices tiene distancia finita entre ellos, o sea que existe un camino que los conecta. Cuando esto sucede, entonces acá tenemos lo que en matemáticas llamamos una función distancia, que tiene que verificar estas tres propiedades: simetría, positividad y desigualdad triangular, y además todos los valores tienen que ser finitos. El diámetro de un grafo se define como la mayor distancia entre cualquier par de vértices. Fíjense, por ejemplo, en este grafo acá, en otras palabras, la mínima cantidad de pasos que preciso de llegar a un vértice cualquiera a otro del grafo. La distancia aquí sería 2, porque con 2 pasos yo puedo, dado dos vértices cualquiera, con 2 pasos puedo llegar a cualquier otro. Si me muevo en sentido, tengo que comparar los dos, si me muevo en sentido horario, en sentido antihorario. Por ejemplo, el 2 y el 5, si me muevo en sentido horario, tengo un camino de longitud 2, y en sentido antihorario tengo un camino de longitud 3, o sea que el mínimo es 2. Puede ser, después tenemos vértice de distancia 1 y vértice de distancia 0, que están a distancia 0, que son el consigo mismo. La máxima distancia entre dos pares de vértices aquí es 2. Dando 2 pasos puedo llegar de cualquier vértice a otro. Entonces el diámetro de un grafo se define de esa manera. Veamos entonces las siguientes definiciones.
Bueno, la definición de subgrafo es la siguiente. Decimos que el grafo G' con vértices B' y aristas E' es un subgrafo de G si el conjunto de vértices de G' es un subconjunto de los vértices, o sea, si todo vértice de G' es también vértice de G y si toda arista de G' es una arista de G. Vamos a denotar con el símbolo de menor o igual para decir que G' es un subgrafo de G. Hay un caso especial, cuando el subgrafo G' tiene todos los mismos vértices de B, entonces en ese caso decimos que G es un subgrafo recubridor de G, recubre todos los vértices. ¿Sí? Aquí tenemos la definición de qué significa un subgrafo inducido. Si tenemos un subgrafo G', que es un subgrafo de G, que verifica que para toda par de aristas que tengan sus extremos en B', donde B' es el conjunto de vértices de G', es una arista también si una arista aparece en D', necesariamente va a tener que aparecer en E por la definición de subgrafo. Pero en este caso también se cumple el recíproco, digamos. Si para toda par de aristas que aparecen en E y ambos vértices son vértices de G', entonces esa arista necesariamente aparece en el grafo G'. Cuando pasa eso, decimos que el grafo G' es un subgrafo inducido de G. Es inducido por los vértices. ¿Sí? Si uno conoce cuáles son los vértices, ya conoce cuál es el subgrafo que nos estamos refiriendo. Vemos este ejemplo aquí. Tenemos este grafo G' con 5 vértices. Tenemos acá 3 grafos, G', G segunda y G tercera. Este aquí, ¿qué pasa? Los vértices 1, 2, 3, 4 son vértices de G, o sea que el conjunto de vértices está contenido en el conjunto de vértices de G, pero las aristas 1, 2, la arista 1, 2 está en G, la 2, 4 está en G, la 4, 3 está en G, pero la 3, 1 no está en G. Entonces este aquí no es un subgrafo. Entonces este no es subgrafo de G. ¿Qué pasa con esto acá? Los vértices son vértices de G, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1 están en G, o sea que este sí es un subgrafo, pero no es un subgrafo inducido, ¿verdad? Porque aquí el 2, 4 está conectado y aquí no. Entonces este sí es subgrafo, este es un subgrafo, pero no es inducido. Y en este caso, si agregamos la arista 2, 4, la arista 1, 3 no está acá, ¿no? Entonces tampoco está en el subgrafo. Este acá resulta ser un subgrafo inducido. De hecho, hay una forma de crear los subgrafos inducidos. Existen tantos subgrafos inducidos de un grafo como cantidad de subconjuntos de los vértices. 2 a la cardinalidad del tamaño del conjunto de vértices. Si nosotros tenemos un subconjunto, imaginemos que tenemos un grafo grande G, que está compuesto de un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, y tenemos un subconjunto de vértices. Entonces, definimos el subgrafo inducido por el subconjunto de vértices I. Este es un grafo cuyos vértices van a ser los elementos de I y las aristas están definidas de la siguiente manera. Una arista BW está en E' con B y W perteneciente a B. Si solo si esa arista está en E. Ese se llama el subgrafo inducido por el subconjunto de vértices I y se denota de esta manera. La siguiente definición tiene que ver con la conexidad que les habíamos hablado hace un ratito. Ya sabemos que es un grafo conexo. Un grafo es conexo cuando cualquier par de vértices se puede conectar por un camino. Ahora vamos a definir lo siguiente. Imaginemos que tenemos nuevamente un grafo G, conjunto de vértices, conjunto de aristas,
y definimos una relación de equivalencia en G. B. Un vértice B es equivalente a W si solo si existe un camino en el grafo que conecta B con W. Entonces, aquí tenemos, esto es fácil de probar que verifica una relación de equivalencia, pueden intentarlo hacer como ejercicio. Entonces esto particiona el conjunto B en clases de equivalencia. Lo vamos a poner, vamos a escribir de esta manera. Y el simbolito de unión con un más significa que es una unión disjuntas, que son disjuntos 2 a 2. Vamos a colocarle K. Imagínense que tenemos K clases de equivalencia. Esto acá, los de B1 son todos conectados, se conectan todos entre sí, los de B2 todos entre sí, y los de BK todos entre sí. Entonces, las componentes conexas de G son los subgrafos inducidos G inducidos por los vértices de B1, inducido por los vértices de B2. Estas son las componentes conexas del grafo G. Y definimos el número de componentes conexas lo denotamos por la letra griega kappa. Kappa de G es el número de componentes conexas. Que si se fijan bien no es otra cosa que el cardinal del cociente, digamos. De B por la relación de equivalencia, estar conectados por camino. Lo que nos dice intuitivamente, geométricamente, es muy simple. Imaginemos que mi grafo G, vamos a suponer que el grafo G es, vamos a suponer que tiene esta forma. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vértices tiene. Entonces, este todo es mi grafo G. Está compuesto, tiene como conjunto de vértices el número del 1 al 10. Fíjense que 1, 2, 3 están todos conectados entre sí. Entonces, esta sería una de las clases de equivalencia. La otra clase de equivalencia está compuesta por los elementos 4, 5, la otra solo por el 6, y la otra por 7, 8, 9 y 10. Entonces, en este caso, aquí sería, estas 4 serían las 4 componentes conexas de mi grafo G. De G. Y entonces el número de componentes conexas de G en este caso sería 4. ¿Sí? Y lo que nos dice intuitivamente es la cantidad de pedazos sueltos que tiene el grafo. Esas son las componentes conexas. Bueno, vamos ahora a la siguiente definición. Bueno, la definición de morfismo entre dos grafos G1 y G2. Un morfismo es simplemente una función que lleva los vértices del primer grafo a los vértices del segundo y que respeta las adyacencias. O sea, siempre que tenemos si B y W están conectados en E1, en el grafo G1, sus imágenes van a estar conectados en el grafo G2. Un isomorfismo va a ser un morfismo, o sea, una función que verifica con estas propiedades y además tiene que ser biyectiva. O sea, va a ser una biyección entre vértices que respeta las adyacencias. O sea, que acá se verifica un sí solo sí en realidad. Aquí tenemos intuitivamente, digamos, dos grafos isomorfos. Decimos que dos grafos son isomorfos cuando existe un isomorfismo entre ellos, ¿sí? Intuitivamente dos grafos son isomorfos si son el mismo grafo a menos de los nombres de las etiquetas que le ponemos a los vértices. Por ejemplo, este grafo que tiene como vértice los números del 1 al 6 es isomorfo a este grafo que tiene como vértices las letras de A a F. Hay que tener cuidado porque ¿cuál sería el isomorfismo? El isomorfismo sería la función que lleva 1 en A, 2 en B, 3 en C, 4 en D,
5 en E y 6 en F. Pero hay muchas formas de poder dibujar este mismo grafo. Digamos, por ejemplo, podemos dibujar este grafo de esta forma. Es exactamente el mismo grafo porque tiene las mismas adyacencias. Y por ahí capaz que acá ya no queda tan fácil descubrir cuál es el isomorfismo. A continuación vamos a ver algunas propiedades que se presentan por isomorfismo para darnos cuenta cuál es el isomorfismo o darnos cuenta de por qué no son isomorfos dos grafos. Un ejercicio típico, vamos a ver por ejemplo ahora un ejercicio típico de isomorfismo de grafos. Este es un ejercicio del práctico 10, que es el práctico que va a salir la semana que viene, donde tienen dos pares de grafos y tienen que decidir si son o no isomorfos. Vamos a ver a continuación entonces algunas propiedades que se respetan por isomorfismo, que van a ayudar a resolver este problema y otros similares. Bueno, algunas propiedades que se preservan por isomorfismo son las siguientes. Tenemos dos grafos isomorfos. Recuerden que si son isomorfos, básicamente son el mismo grafo, lo único que varía es la numeración, el etiquetado de los vértices, digamos, ¿no? Por definición prácticamente van a tener el cardinal de los vértices va a ser los mismos, va a tener la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de aristas. Si dos vértices están conectados en G1, la imagen de esos vértices por un isomorfismo también van a estar conectados en G2, y si no lo estaban en G1 tampoco lo van a estar en G2. De ahí se puede probar, digamos, que la cantidad de componentes conexas va a ser la misma. El diámetro va a ser lo mismo porque la longitud de los caminos se preserva cuando tomamos isomorfismos. La cantidad de caminos simples, por ejemplo, de tamaño dado, de un tamaño dado 3, por ejemplo, tiene que ser la misma para en G1 que en G2. Si tenemos un grafo G1 y la cantidad de caminos simples de longitud 3, 5 y en el otro hay 4 caminos simples de longitud 3, significa que no son isomorfos. Que existan las mismas no significa, no, son propiedades que es una implicancia, ¿verdad? Para el otro lado no es verdad. La cantidad de ciclos de longitud dados también tiene que ser los mismos en G1 y en G2. Ahora vamos a ver un concepto que nos ayuda también para distinguir si dos grafos son isomorfos o no. Es la estrategia de tomar el complementario. Si tenemos un grafo con conjunto de vértices B y aristas E, el grafo complementario tiene el mismo conjunto de vértices, pero las aristas, una arista, un par BW de vértices está en E', sí, solo sí, no está en E, digamos, para todo par de vértices diferentes. En particular, la unión de estos grafos, digamos, va a ser el completo con n vértices, donde n es la cantidad de vértices del grafo G. Después tenemos otra definición. Si tenemos un grafo y un vértice, el grado de un vértice es la cantidad de aristas adyacentes a ese vértice. Por ejemplo, en este grafo G de aquí, el vértice 1 tiene grado 3 porque hay 3 aristas partiendo de él. El vértice 2 tiene grado 2, el vértice 3 tiene grado 3 y los vértices 4 y 5 tienen grado 2. Acá tenemos dibujado el complemento de G. Fíjense que tienen los mismos vértices y, por ejemplo, la arista 1, 4 no estaba acá, entonces va a tener que estar en el complementario. La arista 2, 5, lo mismo, no está acá, entonces tiene que estar en el complementario. Este grafo tiene 3, 4, 5, 6 aristas y este grafo tiene 1, 2, 3, 4 aristas. La suma de las aristas debería dar el total de aristas posible con 5 vértices, que combinación de 5 tomado a 2, que son 10, o sea que es correcto. Es una buena forma de chequear si no se olvidaron de alguna arista en el complementario. Partiendo de esto, por ejemplo, una buena estrategia, si un grafo tiene muchas aristas, el grafo complementario va a tener poquitas aristas, y por ejemplo, si ustedes tienen un par de grafos que tienen los dos muchísimas aristas, tienen que tener la misma cantidad de aristas para tener chance de ser isomorfos. Si es así, una buena estrategia es tomar los complementarios. Tenemos este resultado, ¿no? Si G y G', si G1 y G2, digamos, son isomorfos, entonces los complementarios
también son isomorfos. Son isomorfos. ¿Por qué? El isomorfismo es el mismo isomorfismo que lleva a los vértices. Si tenemos un isomorfismo entre los grafos G1 y G2, ese mismo isomorfismo me va a servir como isomorfismo de los grafos complementarios. Porque para que sea un isomorfismo tiene que ser una biyección entre los vértices, que van a ser los mismos. G1 y G1 techo tienen el mismo vértice, y G2 y G2 techo también van a tener el mismo vértice. Y además, recuerden que nosotros teníamos que un par de vértices, una arista está en G1, si solo si la imagen de esa arista, la arista formada por la imagen de esos vértices tiene que ser una arista de G2, tiene que pertenecer a E2, donde E2 es el conjunto de aristas de G2. Entonces, esto también implica de que una arista no está en el grafo G1 si solo si las imágenes no están en el grafo E2. Y esta es justamente la propiedad del complementario, digamos, ¿no? O sea que una arista va a estar en el complementario de G1 si solo si la arista está en el complementario de G2. Entonces ahí tenemos el isomorfismo. Tenemos que son isomorfos. Entonces, esta es una buena estrategia. Si nos resulta difícil distinguir si dos grafos son isomorfos porque tienen muchísimas aristas, podemos ver los complementos. Pueden intentar probarlo en el ejemplo ese que vimos recién. Y lo otro, las otras observaciones, es que el grado de los vértices se preserva, digamos. Si F es un isomorfismo entre G1 y G2, es un isomorfismo y tenemos un vértice B, es un vértice de G1, vamos a escribir B1 es el conjunto de vértices de G1, entonces el grado de B y el grado de la imagen coinciden, digamos. Si B tenía 5 aristas adyacentes en G1, la imagen de B va a tener 5 aristas adyacentes en G2. Y ya aprovechando que tiene los mismos grados, podemos, por ejemplo, chequear la lista de grados, la cantidad de... Si, por ejemplo, G1 es isomorfo a G2, eso se denota de esta manera. Si G1 es isomorfo a G2, entonces la cantidad de vértices de un grado dado en G1 es igual a la cantidad de vértices de grado dado en G2. En particular, los grafos inducidos, vamos a llamarle IK, y sub K a la cantidad a los vértices que tienen grado K en G1. ¿Sí? Tiene que ser el grafo inducido por esos vértices, tiene que ser igual, vamos a llamarle JK a los vértices, vamos a llamarle IK entonces, son los vértices de G1 que tienen grado K, donde K es cualquier entero. Vamos a llamar JK a los vértices del grafo 2 que tienen grado K. Entonces los subgrafos inducidos por los vértices de grado K en G1 tienen que ser igual, deberían ser isomorfos, digamos, al subgrafo inducido por los vértices de grado G2. Entonces, en general, un subgrafo inducido va a tener menos vértices, menos aristas que los grafos originales. Y esto es una buena forma de probar, por ejemplo, que dos grafos no son isomorfos. No vale el recíproco, ¿no? Pero por lo menos nos da una forma de chequear de que no son isomorfos. Prueben con estas dos, por ejemplo, los ejercicios, eso que vimos. Ahora para terminar, vemos las últimas definiciones. Bueno, las últimas definiciones para terminar esta clase. ¿Qué significa un grafo menos un vértice o un grafo menos una arista? Tenemos un grafo, recuerden que el grafo para nosotros son grafos simples, sin aristas múltiples y sin lazos.
Un grafo menos un vértice es un nuevo grafo, va a ser un subgrafo de G, que va a ser quitarle el conjunto de vértices, es el mismo conjunto de vértices de B menos el vértice que quitamos, y a las aristas hay que quitarle todas las aristas que sean adyacentes a B. Por ejemplo, si este es el grafo G, si al grafo le sacamos el vértice 1, nos va a quedar un grafo como este, ¿no? Porque estamos borrando el 1 y estamos borrando la arista adyacente a 1. Sin embargo, si hacemos el grafo menos el vértice 3, entonces sacamos el vértice 3 y tenemos que sacar todas las aristas adyacentes. O sea que nos queda el 1 y el 2 sueltitos y el 4 y el 5 conectados por arista. ¿Y qué significa un grafo menos una arista? Es un subgrafo de G que tiene la misma cantidad de vértices que G, pero el conjunto de aristas hay que sacarle la arista E. Por ejemplo, si al grafo G le sacamos la arista 1, 3, nos va a quedar un nuevo grafo con los mismos 5 vértices, pero no, sin la arista 1, 3. El grafo menos la arista 4, 5 nos va a quedar un dibujo como este. Estas definiciones aparecen ahí en el práctico, por eso preferí darlas ahora. Son un montón de definiciones que tienen que practicarlas, para eso está el práctico. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.